Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente. Fíjense, la salvación le cuesta dinero a usted, le cuesta rodillas, que le salga sangre en sus rodillas, le cuesta pegarse nopalazos en la espalda y que le salga sangre, ¿verdad que no? Es gratuitamente, no nos cuesta nada. Por su gracia, mediante la redención que es ¿en qué? En Cristo Jesús. Él nos redimió, Él nos compró, Él pagó el precio por el pecado. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjense, ¿la fe en qué? En su sangre. ¿Para manifestar qué? En la justicia o la salvación. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿A quién justifica Dios? ¿Al que es de las obras de la ley y cumple mandamientos? No, fíjense. ¿Justifica a quién? Dice el versículo 26, al que es de la fe de Jesús. Y luego ya llegamos al 27. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué dijo Pablo dónde queda la jactancia? ¿Por qué habla de jactancia? Está hablando de alguien que se creía mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Jactancia menciona Pablo porque los judíos se creían los únicos que alcanzaban la justicia de Dios, los únicos que podían salvarse. Y ellos se jactaban en sus obras porque ellos cumplían una ley, que es la ley de Moisés. Y ellos se jactaban, inclusive dice Jesús, les dijo en Mateo 23, que ellos hacían cosas o decían o hablaban de la ley, pero ellos no las cumplían. Decía, debes de ayunar, pero ellos no ayunaban. Debes portarte bien, debes de no robar, pero ellos robaban. No mates, te decían los judíos en sus sinagogas, pero ellos querían apedrear a una mujer. ¿Sí sabían ahí en San Juan capítulo 3? A aquella mujer la querían apedrear y Jesús la defendió. Cuando pone su dedo sobre esas peñas, ¿saben lo que le estaba diciendo Jesús? Sí sabía que Israel no estaba por medio, vaya, sus calles eran como de tipo adoquinadas, más o menos, para que me entiendan. Cuando Jesús pone su dedo sobre esas piedras, estaba diciendo Jesús, yo escribí, yo estaba ya en el monte Sinaí dándoles la ley. ¿Cómo es posible que ustedes quieran violar una ley matando a una mujer? Eso es lo que le quería decir Jesús. Dice que las tablas de la ley de Moisés se escribieron por el dedo de Dios, ¿sí sabía? Y Jesús les estaba diciendo, mira, yo escribí esas tablas, yo escribí los mandamientos. ¿Por qué tú quieres violarlos? Romanos capítulo 3, versículo 27, dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿Por qué se jactan? ¿Por qué se jactan los que quieren ser salvos por medio de las obras de la ley? Eso es lo que quiere decir. Queda excluida esa jactancia, dice Pablo, o sea, no aplica. Pero dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y luego contesta Pablo, no. O sea, no te debes de jactar, o no nos debemos de jactar, o los judíos no se debían de jactar en su justicia que era por las obras, sino al contrario, dice Pablo, no, por medio de eso no vas a ser salvo, sino por la ley que de la fe. ¿Se da cuenta que hay una ley de la fe? Hay una ley de las obras, la ley mosaica, pero hay una ley de la fe. Por eso dice Pablo, no depende del que quiere ni el que corre, es decir, no depende de tus esfuerzos por cumplir mandamientos, no depende de tu sacrificio físico. Jesús ya se sacrificó por ti, ¿me explico? Depende de creer en esa obra redentora de Jesús, depende de creer en Él. ¿Está captando que no depende, qué significa eso de que no depende del que quiere ni el que corre? Romanos capítulo 4, versículo 16. Fíjense lo que dijo Pablo. Romanos 4, 16. Por tanto es por fe. Sí estamos de acuerdo que es por fe, ¿verdad? Pero para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Es decir, los judíos se jactaban de que decían ellos, nuestro padre es Abraham. ¿Sí sabía eso? Que se jactaban de ello. Nuestro padre es Abraham. Por eso dice,
Es por fe, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en la salvación o en la justicia, no nada más para los gentiles, sino también para los judíos, me explico. Pero es un requisito tener fe. O sea, no depende, Jesús ya murió por toda la humanidad, ¿cuántos saben? La gracia ya se dio, ya estamos en la gracia. Pero es necesario que el ser humano, sea judío, sea griego, sea alemán, sea mexicano, ejercer fe. Es necesario para entonces que sea justo o justificado o ser salvo. Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 21. Gálatas capítulo 2, versículo del 11. Listos. Este es un ejemplo muy claro para entender. Gálatas 2, versículo del 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjense, ¿qué dijo que Pablo resistió a quién? ¿Qué significa resistir? Significa enfrentar, ¿verdad? Significa que se opuso a Pedro. Eso significa. Imagínense, Pablo, un apóstol que no había andado con Jesús, oponiéndosele ahora a un apóstol que anduvo con Jesús. Imagínense, Pedro era un hombre de respeto en aquella época. No era cualquier hombre, no era cualquier personaje. Por Pedro se veían milagros, maravillas, señales y prodigios del Espíritu Santo. Imagínense, de repente llega Pablo, uno que no anduvo dentro de los 12 discípulos de Jesús, no anduvo bajo los pies de Jesús, pero fue instruido por Jesús. ¿Cuántos saben? Cuando dice que él subió al tercer cielo, 2 Corintios capítulo 12, verifíquelo ahí. Dice que, y Gálatas capítulo 1 dice que el mandamiento él lo recibió de Jesús, no lo recibió de ningún ser humano. De tal forma que el apóstol Pablo ahora reprende a Pedro, se le opone a lo que Pedro está haciendo, pero vamos a ver por qué se le opuso. No era tan sencillo llegar a Pedro y resistir a Pedro, fíjense. Por eso tuvo mucho valor el apóstol Pablo. Dice, pues antes que viniesen, dice el versículo 12, Gálatas 2:12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo ¿de qué? De los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Así le llamaban a los judíos. Porque ellos decían los judíos, es necesario que se circunciden para ser salvos. La circuncisión era un acto de la ley, pero también se le dio a Abraham. Sin embargo, en la ley se confirmó la circuncisión. ¿Por qué circuncisión? Porque Dios hacía pactos de sangre con el ser humano. En Abraham hizo pacto de sangre, en la ley de Moisés hizo pacto de sangre, dice, circuncidarás al niño al 8º día. Era un pacto donde circuncidaban a los niños, varones, los circuncidaban como un pacto establecido de parte de Dios y los que vivieron en esa época. Sin embargo, la circuncisión, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, dijo que no era la de la carne física, sino era la del corazón, interna del espíritu, ¿verdad? Eso ya lo leímos. Ahora fíjense bien, ¿tenía miedo a quiénes? A los judíos que practicaban la ley de Moisés, les tenía miedo Pedro. Miedoso, ¿verdad? Imagínense, si se le oponían a un judío en aquella época, ¿sabe qué pasaba? Los apedreaban, los perseguían, los encarcelaban, los azotaban. 40 azotes menos 1, dice. Imagínense. Entonces, Gálatas capítulo 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, imagínense. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. ¿Qué significa? Que este tremendo Pedro, un hombre tremendo en las Escrituras, en Hechos capítulo 2 se para y se convierte en 3,000 personas, lleno del Espíritu Santo, se ven milagros a través de Pedro. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro ahí?
diciéndole a los que se convertían a Cristo que se regresaran a circuncidarse, se regresaran a cumplir mandamientos de ley. ¿Para qué? Para ser salvos. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba judaizando. En aquella época existe un grupo llamado ebionitas, los judíos ebionitas, a los cuales Pablo les llamó falsos hermanos. ¿Sí sabían? Es parte de la historia, ¿no? Aquí le estoy dando datos históricos. Ese grupo ebionita, Pablo le llamó falsos hermanos porque se introducían a las iglesias que creían en Jesucristo para obligarlos a que cumplieran otra vez o regresar a la ley de Moisés, a cumplir mandamientos, para ser salvos. Sin embargo, fíjense bien, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, fíjense lo que le dijo Pablo cuando reprendió a Pedro, cuando se le opuso al gran Pedro, fíjense lo que le dijo Pablo en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, pero sino, ¿por qué? Por la fe en quién, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, nuevamente, nadie será, ¿qué? Justificado, nadie será salvo, para que usted me entienda. Pedro andaba mal, Pedro. Decía, recibe a Jesús, ok, pero al rato ven y circuncídate para que seas salvo, para que seas un escogido de Dios. Porque ellos creían que los que se circuncidaban eran escogidos. Inclusive cuando alguien se convertía al judaísmo, ¿sí sabía usted que los circuncidaban? Si un mexicano ahorita, si usted, varón mexicano, va a Israel y se quiere convertir al judaísmo, agárrese. Porque los van a perseguir con una daguita. Imagínense ya viendo al mexicano, no me circunciden, ¿no? Créanlo que si ahorita va allá a Israel lo circuncidan, si usted se quiere convertir a los judíos, al judaísmo pues. Si no se deja circuncidar, no lo conviertan al judaísmo. Eso es actual, ¿eh? Muy bien. Gálatas 2, versículo 16. Dijo Pablo, no es por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Le está cayendo el 20 de lo que dijo el apóstol Pablo, no depende del que quiere ni el que corre. O sea, no depende de que tú quieras correr tras una ley de Moisés, tras una ley que te quiera llevar a la salvación, pues. No depende de tus esfuerzos humanos, depende de tu fe solamente en Jesucristo. Gálatas. Vamos a continuar en Gálatas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Gálatas es un libro que nos habla bastante respecto a la fe de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, ¿ya lo tiene? Versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad, ¿qué dice? Firmes. ¿En qué? ¿En qué va a estar usted firme? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Ya el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Ya el diablo no nos puede enfermar. Aunque algunos todavía padecemos eso. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en fe. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. Fíjense, usted va a conocer realmente el yugo de esclavitud. Del versículo 2 en adelante. He aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada, ¿qué dice? ¿Aprovechará qué? Cristo. ¿Qué significa que si se circuncidan? Que quieran volver a cumplir ¿qué? Mandamientos de ley. Eso significa. Si usted quiere cumplir un mandamiento de ley, que es la circuncisión, tiene que cumplir todos los mandamientos. ¿Sí sabía? O no sabía. Pero vamos a ver un dato histórico para entender esto. En Génesis capítulo 17, versículo 9, para ver la historia respecto a la circuncisión.
se le dio primeramente a Abraham, pero se confirmó en la ley de Moisés. Génesis capítulo 17, versículo 11. Esto está hablando de un hombre llamado Abraham. Es la época todavía donde no había ley de Moisés. Es la época que se le llama la época de la promesa. Génesis 17, 11. Fíjense la instrucción que le dio. Vamos a leer desde el versículo 10. 17, 10. ¿Listos? Dice, este es mi pacto, le dijo Dios, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Fíjense lo que le dijo Dios. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Era un señal entre qué? Entre el pacto que hizo Dios con quién. Con Abraham y con quién. También con su descendencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo aquí les especifiqué que si usted está en Cristo, es un linaje de Abraham, ¿verdad? ¿Sí sabía? Dice Gálatas 3, 29. A todo aquel que está en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Entonces somos descendientes de Abraham conforme a la carne, para que usted me entienda. Porque de ahí venía el Cristo y los que estamos en Cristo somos linaje de Abraham, así dice Gálatas 3, 29. La pregunta es, ¿nos vamos a circuncidar, hermano? ¿Verdad que no? Bueno, sí nos vamos a circuncidar, pero fíjense bien, en el corazón. Ya no es físicamente hablando. En tu espíritu es donde te vas a circuncidar. Y ahorita lo vamos a ver en Romanos 2. Ok, nada más es para identificar que Dios le dio ese pacto a Abraham. Pero, si vamos a Levítico capítulo 12, que es ley de Moisés, se confirma nuevamente ese pacto que Dios hizo con Abraham. Pero ahora lo confirma con Moisés. Levítico capítulo 12, versículo 2. Desde el versículo 1. Levítico 12, del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿a quién le habló Dios? A Moisés. Ya es un pacto diferente, fíjense. Es un pacto totalmente diferente. Habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda. Eso se viene en la ley, ¿no? 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Luego dice el 3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Fíjense, nuevamente viene el acto de la circuncisión, de un pacto de sangre, donde iban a circuncidar ¿a quién? Al niño. ¿Cuándo? Al 8º día. Eso viene en ley de Moisés. Ok, ya lo vimos. Primero eran ¿qué? En Abraham, ¿verdad? En la promesa. Después eran ¿qué? En ley de Moisés. Es un pacto que hizo con Abraham y otro pacto que hizo con Moisés. Era un simbolismo. La circuncisión era un simbolismo de alguien que iba a seguir a Dios, para que usted me entienda. Era un simbolismo nada más. De tal manera que si nos vamos a Romanos capítulo 2, vamos a entender este hecho, que es la circuncisión realmente la que Dios quería. Romanos capítulo 2, listo. Versículo 28 y 29. Bueno, vamos a leer desde el 25. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Fíjense lo que dijo Pablo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, pero ¿de qué va a aprovechar? Si guardas ¿qué? Si guardas la ley de Moisés te aprovecha, como diciendo, si te vas a ir con el judaísmo, te va a aprovechar la circuncisión por el judaísmo, no porque estés en Cristo. Y luego dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión, es decir, tienes que cumplir todos los mandamientos. Si quieres circuncidarte y vivir bajo el pacto de Moisés, tienes que cumplir toda la ley de Moisés. Si no, esa circuncisión es como si nunca te hubieras circuncidado. Es como si nunca pertenecieras al pacto que hizo Dios con Moisés, para que me entienda. 26. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley,
no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Es decir, si una persona guarda toda la ley, pero no se circuncida, es como si se hubiese circuncidado, para que me entienda. Luego dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Se da cuenta todo lo que Pablo le está diciendo a los judíos? Ya cuando llegamos al versículo 28 ya nos damos cuenta, pues no es judío el que lo es exteriormente. Fíjense lo que dijo Pablo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, en pocas palabras, esos pactos que hizo Dios de sangre en aquella época de Moisés o de Abraham, no es esa realmente la circuncisión a la que se refería Dios, para que usted me entienda. Sino, aquí dice el versículo 29, sino que es judío, es decir, es un elegido de Dios, es alguien salvo, es alguien que se va a la ciudad celestial, sino que es judío el que lo es, ¿qué? En el interior, ¿se da cuenta? Y la circuncisión es la de ¿qué? Del corazón, en espíritu, no en letra, es decir, no en la ley. ¿Se da cuenta cuál es la circuncisión? Cuando alguien viene, recibe a Cristo en su corazón, su espíritu nace de nuevo, en ese espíritu se hizo ya una circuncisión. Es decir, un pacto hizo Dios de sangre por medio de la sangre que derramó el Cordero llamado Jesucristo. Es decir, si hay circuncisión, pero ya es espiritual, no es física. ¿Está cayendo el 20? ¿O el peso? Ok, entonces el que ahora es circunciso, es decir, es alguien del pueblo de Dios, es alguien que cree en Jesucristo, no el que se circuncida físicamente. Por eso Pablo les dijo, vamos ahora sí a Gálatas capítulo 5, ahí nos quedamos, para que usted capte que cuando Pablo les dijo estas frases ahí a los judíos, y esta iba dirigida precisamente a personas que judaizaban. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, antes de ir al 5. Fíjese, Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 4 o al 5. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, dice Pablo, o sea, fue a Jerusalén, para que usted me entienda. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fíjense, ¿qué pasó con Tito? Lo obligaron a circuncidarse. O sea, Tito ya había recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ya era salvo, pero lo obligaron ¿a qué? Otra vez a circuncidarse, y no era espiritual eso que está hablando ahí, créalo. O sea, se lo ejecutaron a Tito. Versículo 4. Y esto, a pesar de los que dice, falsos hermanos. Apaguen sus teléfonos, hermano. Fíjese bien, versículo 4. Y esto a pesar de que de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Querían otra vez esos falsos hermanos, judíos o cristianos judaizantes se les denominaba, que eran llamados también ebionitas, que eran personas que se introducían en la iglesia de Cristo para pervertirlos, para regresarlos a la ley de Moisés. Eso eran esos personajes, se llaman ebionitas, grábeselo ahí en su mente. Ese era un grupo de judíos que creían en Cristo según ellos y obligaban a que regresaran a cumplir mandamientos de ley para ser salvos. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, fíjense lo que dijo Pablo, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, es decir, no se sometieron a estos judíos, a pesar de que los amedrentaban, no se sometieron. Ahora sí vamos a Gálatas capítulo 5, Tito también lo obligaron, ¿se da cuenta? Los querían reducir ¿a qué? A esclavitud, o sea, la ley de Moisés les traía esclavitud, porque ya existía la libertad
en la salvación por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 5, versículo 3. Versículo 2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Fíjense lo que dijo Pablo. ¿Se da cuenta? Si alguien se circuncida, por decirlo así, para guardar un pacto de la ley de Moisés, de nada les va a servir Cristo. De nada. Es como si Cristo no hubiese muerto por ellos. Es como si Cristo no hubiese derramado su sangre. ¿Para qué quieren derramar otra sangre? Pues ¿sí me entiende? Ellos querían derramar sangre para cumplir un pacto mosaico. Pero Pablo les dice, ¿para qué derraman sangre si Cristo ya derramó sangre por ustedes? Y luego, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. Si alguien quiere cumplir un mandamiento de ley, tiene que guardar toda la ley. ¿Ya sabía eso? Si usted dice, hermano, pues yo creo en Cristo, pero pues decido hoy no robar, hermano, cumplir un mandamiento. Voy a decidir no adulterar, hermano. Voy a decidir el día de hoy. Voy a decidir otro mandamiento de ley. No codiciarás. No voy a codiciar, hermano, en este día. Voy a cumplir esos mandamientos y me voy a portar bien, hermano. De repente, imagínense, aparece Pablo y te va a decir, bueno, ¿de qué te sirvió Cristo, hijo? ¿De qué le sirvió Cristo? Si vamos a querer justificarnos a través de cumplir mandamientos. Eso no significa que se porte mal y que robe y que codicie, no. Pero estamos hablando de la salvación por fe, ¿me explico? Y luego dice, testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. Si usted dice, hoy me voy a portar bien y no voy a codiciar, hoy me voy a portar bien y voy a actuar bien en todas las áreas de mi vida. Y está bueno esa pretensión, ¿verdad? Está muy bueno. Pero hoy no voy a codiciar, me voy a proponer este día no codiciar. Y todo el día usted se la va a pasar pensando, no voy a codiciar. Pero fíjese bien. Dice Pablo que si usted quiere cumplir ese mandamiento de no codiciarás, tiene que guardar toda la ley. Tiene que volver a sacrificar animalitos, otra vez corderos, para expiar sus pecados. ¿Se da cuenta? Está muy impresionante. Y ahorita lo vamos a seguir leyendo. Versículo 4. De Cristo os desligasteis lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Fíjense. Se desligan de Cristo los que se quieren justificar por la ley de Moisés. Totalmente se desligan de Cristo. Y de la gracia caen, dice Pablo. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, fíjense bien el versículo 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. En Cristo Jesús ya no vale, pues si se circuncidan o no se circuncidan, ese es otro boleto, lo que vale es la fe. 7, vosotros corrías bien. Fíjense, otra vez la palabra corrías. ¿Qué significa correr? Recuerde que Romanos 9:16, ¿qué dice Romanos 9:16? No depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora Pablo les está recordando aquí a los Gálatas judíos, para que me entiendan, a los judíos que se metieron con los Gálatas. Versículo 7, Gálatas 5:7. Vosotros, ¿qué dice? Corrían bien, ustedes corrían perfectamente bien, es decir, estaban en Cristo Jesús. Habían aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Habían reconocido la sangre derramada de Jesús. Corrían bien, dice Pablo. Pero dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó a ustedes? Es decir, ¿por qué quieren volver a cumplir los 10 mandamientos o las obras de la ley? Para justificarse. Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Se da cuenta? Si alguien llega a usted y le dice, mira, tienes que cumplir mandamientos para poder ser salvo y irte al cielo, esa persuasión no viene de Jesús. ¿Se da cuenta? No viene de Jesús. Nadie lo puede persuadir en eso. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y luego dice el versículo 9, fíjense, muy impresionante este versículo. Un poco de levadura, ¿qué dice? ¿Leuda qué?
toda la masa. O sea, si usted quiere cumplir un mandamiento de ley, y usted dice, bueno, yo quiero seguir en Cristo Jesús, hermano, pero yo quiero cumplir los 10 mandamientos. Jesús le va a contestar, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es la levadura? Si usted verifica en Mateo, por ahí dice Jesús que la levadura no era el pan que se iban a comer, era la doctrina de los fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la levadura, la doctrina de los fariseos. Eso lo puede verificar en 1 Corintios 5, por ahí también. Versículo 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Versículo 11. El apóstol Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y luego dice el versículo 12, ojalá se mutilase los que os perturban. Imagínense. Ojalá, dice, que los que se quieren circuncidar se corten. Pablo, ¿por qué piensas tan feo de ellos? Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y luego ya llega el versículo 14, porque toda la ley en esta sentencia, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. ¿En qué se cumple la ley? Toda la ley de Moisés se cumple en algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fija que toda la ley se resume en eso? En el amor, pocas palabras. En el amor, en eso se resume la ley. ¿Cómo la ve? No es necesario que se circunciden, no es necesario que cumplan mandamientos de ley. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Listo, 1 Timoteo capítulo 1. Fíjese lo que pasa con los que quieren cumplir la ley. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Fíjese, está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés es buena, ¿verdad? Que sí es buena. ¿Cuál era la intención de la ley de Moisés? Que sirviera para controlar, para guiar a un pueblo, para llevarlos a Cristo. Esa era la función de la ley de Moisés. Sí sabía que Gálatas 3 dice que la ley es como un ayo, significa un guía. La ley de Moisés fue un guía para llevarnos a Cristo solamente. Fue un guía. Entonces fíjese bien. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Dijo qué? Pablo a Timoteo. 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para ¿quién? ¿Cuántos justos hay aquí? Y no se refiere a un justo piadoso que se porta bien con toda la gente. No se refiere a eso justo. Hermano, es que el otro día tengo un negocio en el mercado, hermano, y las pesas que tengo ahí en mi balanza, la tengo justas, hermano, porque no le robo a la gente que le peso la mercancía. No se refiere a ese justo. Dice un hermano allá de Culiacán. Bueno, pero sabemos que la ley es buena. 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para quién, para que él es salvo. La ley no fue dada para aquel que ha recibido la gracia o la salvación a través de Jesús. La ley no es para aquel que ha sido decretado justo delante de Dios, para aquel que nació de nuevo en su espíritu. Para ellos no es la ley, sino ¿para quién? Aquí dice, para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, los parricidas, matricidas, para los homicidios, fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos que no son justos, ¿me entiende? Todos esos que no son salvos, para ellos sí es la ley. En pocas palabras, para aquel que recibió a Cristo Jesús ya no le aplica cumplir ley de Moisés. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver lo grave que significa cumplir ley de Moisés.
Más bien, vamos a Santiago capítulo 2. Bueno, vamos a Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3:10. Fíjense bien lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27:26. Maldito todo aquel, fíjense, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? Todo aquel que quiere cumplir mandamientos está bajo maldición, en pocas palabras. Maldito, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere. Es decir, si usted dice, bueno, este día me voy a portar bien, voy a cumplir todos los mandamientos, le voy a confesar mis pecados al curita, a las 6 de la mañana, que me acabo de despertar para que no transcurra más tiempo y mi pensamiento me desvíe, suponiendo. A las 6 de la mañana ya voy, confieso mis pecados. Un ejemplo, ya no confesamos pecados, ¿sí sabía usted? Los creyentes sí, los incrédulos no. Los incrédulos confiesan a Jesús. Los creyentes confiesan pecados cuando la riegan. Y dice 1 Juan 1:5 que si confesaras tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero los que no tienen a Cristo en su corazón, ellos confiesan a Jesús, no confiesan pecados. Ok. No significa que se la vaya a llevar todo el día. Pastor, vengo a confesar mis pecados. No. No se refiere a eso. Se refiere a que si usted la riega por ahí, pues usted tiene un abogado llamado Jesús y dice, Señor, te confieso mi error y tú me limpias de todo pecado, y se olvida totalmente de ese pecado, Jesús. Y tenemos esa provisión diaria las 24 horas del día. ¿Sí sabía eso? Ok. Bueno, Gálatas 3. ¿Nos quedamos en dónde? En el 10. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas para hacerlas. Es decir, si usted se porta bien, amanece un día de buena onda y se porta todo el día perfectamente bien, pero ya faltando 5 minutos para las 12 de la noche, ya cuando se va a dormir, por ahí le habla alguien por teléfono, ¿por qué no fuiste a la congregación? Y de repente usted, en lugar de decirle, bueno, no fui porque me quedé dormido, le echa una mentirita. Dice, no, pues es que no fui porque se me atravesó una cosa, la otra, etcétera. Completamente usted acaba de violar toda la ley en ese día, por el solo hecho de echar una mentira faltando 1 minuto para las 12 de la noche. Es decir, ¿de qué le sirvió cumplir todos los mandamientos si no? ¿De qué le sirvió si no va a cumplir todos? Tiene que cumplir todos o ningún mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanecía en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿por qué? ¿Por qué va a vivir el justo? Por su fe, no por las obras de la ley. Ahora bien, vamos a Santiago capítulo 2. Este es un libro también controversial. Regularmente Santiago fue escrito en términos de ley de Moisés. Santiago fue uno de los primeros libros por antigüedad, ¿sí sabía? Usted primero ve Romanos, ¿verdad? Hechos, Romanos, Primera, Segunda Corintios, usted lo ve ubicado de esa manera. Pero como están ubicados los libros en el Nuevo Pacto, no significa que son de acuerdo a las fechas en que se escribieron. No es de acuerdo a eso. Santiago se escribió primero que Romanos, ¿sí sabía? Santiago se escribió primero que Romanos y está al final. ¿Por qué razón? Porque los libros fueron añadidos conforme los padres de la iglesia iban autorizando los libros, iban llegando a sus manos, los leían, dicen, ok, este libro es autorizado, está correcto, fue una carta de Pablo, adelante. Pero no porque en antigüedad, o no crea que por orden cronológico están ubicados, pues. Santiago fue el final. Muy bien, Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjense, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿se hace culpable de qué? Ok. ¿Se hace culpable de qué? De todos. Es decir, si usted quiere cumplir un mandamiento de ley,
uno solo que quiera cumplir y no cumple todos, lo siento, violó toda la ley de Moisés, transgredió toda la ley de Moisés. Así es. Si se portó bien todo un día y con una pequeña mentirita piadosa, violó toda la ley. Y dice Gálatas 3:10 que los que operan bajo las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, usted ya no tiene que vivir por ello, usted tiene que ver por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted vive por la fe y la riega, no importa, no está bajo maldición, porque Cristo lo redimió de la maldición de la ley, ¿sí sabía? ¿Para qué vivir por esa ley mosaica? Fue dada para muertos espirituales, no para justos, no para salvos, no para nacidos de nuevo, no para usted que vive en el nuevo pacto, para usted no fue dada. Entonces hay bastante información que le puedo dar de respecto a eso. Ahora sí terminamos con Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora sí ya está captando. No depende que usted corra buscando los 10 mandamientos, cumpliendo la ley de Moisés. No depende de que usted se sacrifique físicamente. No depende de que usted ayude a una ancianita a cruzar la calle, que le dé de comer a un huérfano. No depende de eso que usted se vaya al cielo, para que me entienda. Depende de que Cristo Jesús pagó el precio. Depende de su fe en esa obra redentora, su fe en Jesucristo, para que usted se vaya al cielo. Así es que no depende que usted ande corriendo, buscando, por medio de mandamientos, por medio de cumplir una ley, irse al cielo. No depende de eso. Depende de Dios, que tuvo la misericordia de venir a encarnarse y venir a sufrir por la humanidad, haciéndose semejante a los seres humanos. De eso depende la salvación. Ahora está captando lo que significa este texto bíblico. No significa que Dios tiene misericordia del que le place y al otro los manda al infierno. No significa eso. Se da cuenta que no tiene nada que ver con eso. Ya le quedó claro Romanos 9:16. Romanos 9:17. Voy a dejar esto como una introducción para el siguiente domingo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y ese texto bíblico, hermanos, lo han utilizado para decir que Dios endurece corazones. Que Dios endureció el corazón de Faraón, y le voy a demostrar bíblicamente que no fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Porque en muchos lugares le enseñan eso, que Dios endurece corazones, ¿sabía? Es que Dios, hasta fulana persona no se salvó porque Dios le endureció el corazón para que no oyera. Y de eso no habla Dios en la Biblia. Fíjese bien, existen, cuando usted lee las escrituras bíblicas, en primer lugar puede existir error de traducción. Puede existir también un error, no nada más de traducción, sino de comunicación en la Biblia. Existen errores de comunicación, ¿sí sabía eso? Y los vamos a analizar. ¿Acaso será porque la Biblia tiene errores? No, le voy a decir por qué. No porque la Biblia se contradiga, tampoco. La Biblia no se contradice. No porque Dios se haya contradicho en su palabra, tampoco. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas, y podemos verlo aquí, su manifestación, ¿verdad? En milagros. Podemos ver sus milagros cada día. Pero fíjese bien, la Biblia fue inspirada por Dios, o fue dada por inspiración a Dios. Perdón, de Dios a los profetas. Fue dada por inspiración de Dios a los profetas, ¿ok? Pero ¿cuántos saben que los profetas eran humanos? ¿Sí saben que eran humanos, verdad? No eran ángeles. ¿Me explico? Lo que quiere decir que si la Biblia fue dada por inspiración a los profetas, significa que hubo hechos o acontecimientos que sucedieron, donde hubo personas que participaron, seres humanos con errores, seres humanos tendientes a cometer un error. ¿Me explico? Y vamos a ver bíblicamente cómo en un lugar dice que Dios incitó a David a hacer un censo,
Y en otro lugar dice que fue Satanás el que incitó a David. Usted va a encontrar por ahí en Deuteronomio, capítulo 15, donde Dios le da una instrucción a Moisés. Moisés, cuando le dijo que saliera agua de la roca, Moisés, ve y háblale a la roca y va a salir agua para que le des de beber al pueblo, fíjese bien. Sin embargo, Moisés cometió el error de golpear la roca 2 veces. Sí sabe, sí ha escuchado eso, ¿verdad? O lo ha leído. Moisés cometió el error de golpear la roca 2 veces y aparte dijo, haremos salir agua. Cometió 2 errores. Primero, darse la gloria a él de que él iba a hacer que saliera agua. Y segundo, golpear la roca, lo cual denota incredulidad, porque Dios le dijo, háblale a la roca y la roca iba a producir agua. ¿Me explico? Sin embargo, fíjense bien. Dios le dio una instrucción a Moisés. Le dijo, Moisés, háblale a la roca, Moisés, y la roca va a dar agua. Moisés cometió el error de golpear 2 veces a la roca. Si Moisés golpeó 2 veces a la roca, ¿usted cree que fue inspirado por Dios que Moisés golpeara 2 veces a la roca? No fue inspirado por Dios, porque Moisés hizo algo diferente a lo que Dios le dio, a lo que Dios le dijo. ¿Sí me explico? En la Biblia se registran hechos donde fueron hechos circunstanciales, para que usted me entienda, que sucedieron en esa época y se escribió. Pero no todo lo que se escribió fue básicamente inspirado por Dios, para que me entienda. Pero lo que se inspiró por Dios, sí fue inspirado por Él. Otra vez, otro hecho. Si Judas se ahorcó, para que me entienda, ¿Dios inspiró que Judas se ahorcara? No, es un hecho que se registró, lo escribieron. Si Dios le dijo a Moisés, haz estas 3 señales ante Faraón. Si sabe que Dios le dijo, haz 3 señales. Primer señal, esta vara que tú llevas, ponla en el suelo y se convertirá en culebra. Segunda señal, mete tu mano dentro de tu saco o camisa. Cuando la saques saldrá leprosa, cuando la metas va a salir limpia. Segunda señal. Tercer señal, Moisés, le dijo Dios a Moisés, Moisés, saca agua del río Nilo y por favor la pones afuera en un hoyito y ahí tócala con tu vara y se va a convertir en sangre. Moisés no hizo las 3 señales, ¿sí sabía ante Faraón? La primera sí la hizo, la segunda nunca la hizo, meter su mano, y la tercera la hizo mal. La tercera, en lugar de sacar agua del río, ¿sabe qué hizo Moisés? Fue y golpeó el río, que se convierte en sangre, y no nada más conforme a eso, fue y golpeó los estanques y anduvo haciendo un relajo Moisés. Entonces usted se preguntará, oye, entonces ¿fue inspirado por Dios que Moisés tocara el río? No, Moisés la regó y ese hecho se escribió. ¿Me explico? Entonces esos casos los vamos a analizar para que usted capte que la Biblia no es porque contenga errores, pero sí contiene personajes humanos que cometieron errores. ¿Me explico? No porque no sea inspirada por Dios, sí es inspirada por Dios, pero hay registros, porque le digo, en internet se anda diciendo eso, pues. En internet dice, mira, dice acá en la Biblia que los hijos de Benjamín son 10, dice Génesis. Pero en Crónicas, en 2 Crónicas 7, dice que los hijos de Benjamín son 3. Ahí está, la Biblia se contradice. No crean en lo que la Biblia dice, no es cierto. Debemos entender cuándo se escribió Génesis y debemos entender que 1000 años o después de 1000 años después se escribió Crónicas. Obviamente que en base a la cultura, a la tradición oral, se iba retransmitiendo lo que sucedió en el pasado. Y muchas cosas, créanlo, que quedaban en el olvido. Así como Dios le reveló el Génesis a Moisés, así como el Génesis iba retransmitiendo de generación en generación, desde Noé, de los hijos de Noé, después fue retransmitido a Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, etcétera. Así como se iba retransmitiendo oralmente las cosas, iba habiendo errores en la retransmisión por la comunicación, ¿ok? Porque a veces, no sé si le ha pasado a usted que dice algo, y de repente dice una frase, y regularmente la otra persona entendió mal, inclusive hasta entendió que le dijo una ofensa y no era así. Entonces, hay problemas de comunicación en la Biblia y los vamos a analizar el próximo domingo para que usted entienda que la Biblia es fidedigna, es fiel, pero además contiene algunos errores humanos, no errores de Dios. ¿Ok? Errores humanos. Jamás va a contener la Biblia errores de Dios. Dios dio su palabra fiel, pero hubo alguien que hablaba, hubo un escriba, inclusive los copistas, hubo errores en los copistas también. Entonces todo eso lo vamos a analizar, ¿qué les parece?
para saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y además el Espíritu Santo lo va a confirmar también con señales, con milagros. Tráigase personas enfermas para ver milagros. ¿Qué les parece? Para que Dios confirme que lo que hablemos de su palabra es real y Él es real. Así que vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Gracias te damos, Jesús, por la fidelidad a tu palabra, mi Dios. En el lugar donde estás, dale gracias a Dios. Porque le has conocido un poco más en esta mañana. Gracias te damos, mi Dios, porque eres fiel. Porque eres un Dios que nunca falla. Te damos gracias, Dios maravilloso y soberano. Hemos comprendido una vez más tu soberanía, Señor. Hemos entendido, mi Dios, que no eres un Dios arbitrario. No eres un Dios que decidió salvar a unos y a otros enviarlos al infierno. No eres así, mi Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos entendido más que tú has tenido misericordia abundante de la humanidad. Pero la humanidad a veces ha decidido no recibir tu misericordia, mi Dios. Hemos entendido, Señor, que no depende nuestra vida, el vivir a través de unas obras, a través de una ley que fue dada para otro tiempo, mi Dios, sino que vivimos a través de la ley de la fe, creyendo en ese sacrificio perfecto que tú has hecho. Te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias porque los israelitas, Señor, que iban tras una ley, corriendo tras alcanzar tu justicia, ellos no la alcanzaron porque desecharon la justicia que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque tú nos has justificado gratuitamente, mi Dios. Te damos gracias por la circuncisión del corazón en espíritu, mi Dios. Gracias te damos porque has sido fiel, mi Dios, porque nos has amado con amor eterno y tu misericordia se ha prolongado por todas las generaciones. Eres un Dios de pactos, un Dios que jamás hará daño a la humanidad, un Dios que jamás dañará al ser humano que ha sido creado, Señor, que te ha costado su creación. Gracias, Padre maravilloso y bueno. Yo te doy toda la gloria, mi Dios, porque estamos cimentados en tu palabra y porque hemos conocido una vez más que eres un Dios bueno, que tu bondad infinita se retransmite por todas las generaciones, reconociéndote como un Dios de amor. Gracias, mi Dios, porque en tu ira tú no haces daño, al contrario, tú nos corriges con tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tu palabra es fiel y tú siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esa bondad infinita, mi Dios. Dale gracias con tus propias palabras ahí. Dale gracias porque el Señor está aquí ahora. Él está aquí para manifestarse con su poder, con su majestuosidad, con su señorío. Te doy gracias, Señor. Hoy puedo disfrutar de tu presencia, mi Dios, por ese amor, esa bondad tan grande que nos ha rescatado de las tinieblas, nos has trasladado al reino de Jesús. Gracias, mi Dios. Aunque no te podamos ver, Señor, pero tu presencia es palpable en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tú te derramas, Señor, sobre todo corazón. Tú te derramas, Señor, sobre toda carne. Gracias, mi Dios, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu bondad infinita. Toda la gloria y el reconocimiento para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Por eso te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Que diste a Jesús para que nos redimiera del pecado, de las maldiciones, de la pobreza, para que nos redimiera de la corta vida, para que nos redimiera, Señor, de todas las cosas malas. Gracias te doy por esa redención perfecta, porque tú has pagado el precio por el pecado, por la enfermedad, por la pobreza, Señor. Tú has pagado ese precio. Gracias, mi Dios, porque nos libras cada día. Gracias por esa bendición abundante. Dale gracias ahí con tus propias palabras. Dile gracias, Señor, por esa bendición abundante. Yo la recibo ahora en el nombre de Jesús. Dile: yo recibo todo lo que tú tienes para mí, Señor. Lo recibo, mi Dios.